para que no se nos quede nadie por fuera. Bien, entonces les decía, uso de métricas financieras, ROA, ROE y ROI y el modelo DuPont para analizar el negocio en marcha en una auditoría de estados financieros. Espero que les guste el tema, les había prometido, iba a ser dictado en unos 60 minutos, creo que nos vamos a pasar un poco. Eh, Así que me disculpan por no planificar bien el tiempo en esa parte y darles una cantidad de tiempo que no la voy a quizá poder cumplir. Nos vamos a pasar un poco. Disculpen que estoy aquí distraído porque están varios ingresando. Bueno, primero quizá un poquito de contexto. Sabemos que el negocio en marcha es un supuesto fundamental sobre el cual se preparan los estados financieros y que por tanto es un aspecto que como contadores y auditores debemos ponerle atención, debemos analizarlo oportunamente porque tiene un impacto en el accionar del profesional, ya sea como preparador de estados financieros o como emisor de opiniones de auditoría. Además es claro y conocido para todos que cuando el supuesto de negocio en marcha se interrumpe, obviamente las cifras hay que reestructurarlas, ya las cifras que presentan los estados financieros hasta antes de las que se rompiera el negocio en marcha, estaban presentados a otro valor, a otra evaluación, y cuando surge pues, una interrupción de negocio en marcha hay que evaluar todas las partidas que componen los estados financieros a otro tipo de valores, básicamente valores de liquidación. Y por tanto eso hace que cambie pues, el estado de resultados, la situación financiera, los cambios en el patrimonio. Y, y además tiene un impacto directo en la parte de lo que sería la opinión de auditoría, ya que el auditor está profesionalmente obligado a evaluar esa parte y que el cliente o quien le encargó el trabajo haga la evaluación respectiva sobre la continuidad del negocio en marcha, ya que si se ve interrumpida, pues impactará la opinión del auditor. También hay que recordar que las NIF tienen un gran componente financiero. Es decir, ahora ya no nos podemos quedar con el debe haber saldo y que la cosa cuadre. No, ya no puede ser así. Ya todos estamos claros de que las NIF tienen un gran componente financiero. De hecho, muchos de los que están en el cuerpo que han estructurado las NIF son más financieros que contadores. Y eso de alguna manera pues nos manda un mensaje. Los contadores debemos prepararlos en la parte financiera porque es necesario para entender, para comprender, para aplicar toda esta normativa y por supuesto los análisis financieros que se necesitan para, en este caso, evaluar la continuidad del negocio en marcha. Y una de las variables y herramientas que podemos utilizar para evaluar precisamente la continuidad de un negocio en marcha es de las que vamos a hablar ahora, que serían las métricas financieras, ROA, ROE, ROI y el modelo DuPont. Por supuesto que podemos utilizar otras, como vamos a ver al final, a manera de conclusión. No solo basta con estas, hay que utilizar otro tipo de información, como puede ser información cualitativa, a la cual me voy a referir más adelante. Pero ya entrando en tema, el tema que nos interesa ahora, el que vamos a tratar ahora, vamos a comenzar por un poco de origen. Según estos autores, Marshall y Basal, existen dos formas básicas y diferentes, pero relacionadas entre sí para medir el rendimiento o el beneficio. Ese rendimiento o beneficio, ¿sí?, puede medirse en función de el dinero que puse al inicio menos el dinero que me genera al final de un periodo determinado. Y si esa diferencia es positiva, pues hubo un beneficio, y si es negativa, hubo una pérdida. Y luego ese beneficio o esa pérdida lo puedo expresar en términos porcentuales. A eso se refiere la parte de las métricas cuando hacen relación del rendimiento de la inversión, a esa diferencia. Y en términos sencillos es así, porque es lo que sucede al final del año o al final del ejercicio contable cuando las empresas preparan estados financieros. ¿Y qué es lo que sucede? Que obtienen un estado de resultado y, como su nombre le indica, es el resultado de un periodo, en este caso en la mayoría es un año, es el resultado
Ese resultado es el producto final de la gestión de la inversión de los activos que estuvieron utilizándose durante un periodo. De tal manera que es exactamente lo mismo a manera de estados financieros y empresas. Entonces, la primera métrica que vamos a utilizar en este análisis es el ROE. El ROE es sin duda el más popular de los indicadores para medir el desempeño, particularmente el desempeño financiero. Cualquier profesional de la finanza que usted le pregunte va a hablar del ROE porque es un indicador muy bueno para medir el rendimiento. Entonces, el ROE viene de las siglas en inglés, que es Return on Equity. Es las siglas en inglés y pues eso es lo que se ha generalizado, o sea, barbarismo se ha utilizado y ahora ya lo decimos como una palabra normal. Y bueno, el ROE es nada más y nada menos que el resultado de dividir de manera sencilla la utilidad de un periodo entre el patrimonio de los accionistas, ese patrimonio entendido como el patrimonio promedio, ¿sí? Porque estamos relacionando una variable de stock con variables de flujo. Y siempre que en finanzas relacionamos variables de stock con variables de flujo, pues lo mejor es que las variables de stock se midan de manera promedio, porque eso permite que la medición sea más exacta. Entonces, bueno, de manera sencilla alguien puede decir, bueno, eso, y eso es todo el cuento del ROE, que solo divide la utilidad neta entre el patrimonio de los accionistas. Es una cosa sencilla, sí. Lo que sucede es que en finanzas se utilizan otras variables, otros componentes para desagregar el ROE y ver cómo otras variables impactan directamente el ROE, como vamos a ver más adelante. Entonces, de manera sencilla, si alguien, por ejemplo, en un periodo ganó 1000 y tenía un patrimonio invertido de 100, ¿qué significa? Que ganó 10 veces lo que tenía invertido, ¿sí? O podría ser al revés, mire, ganó 100 con un patrimonio de 1000. Entonces, ¿qué significa? Que por cada dólar de patrimonio ganó 10 centavos. O, de otra forma, ganó un 10% de cada dólar invertido. Entonces, eso es de manera sencilla. Más adelante vamos a ir poniendo algunos numeritos para darle forma a estas razones financieras. Pueden interrumpirme cuando quieran, por mi parte no hay problema. El rendimiento del patrimonio medido por el ROE, sí, es el resultado, como ya vimos, de dividir la utilidad neta entre el patrimonio de los accionistas. Y no olviden que el patrimonio de los accionistas hay que medirlo de manera promedio para que el resultado sea mejor. En las diapositivas van a encontrar varios términos que son españoles y que me refiero a ellos porque comúnmente los van a encontrar en la literatura y a veces eso nos genera problemas. Muchos contadores y financieros saben calcular muchas cosas en finanzas, pero de repente encuentran un término en la jerga usada por los españoles y se desubican porque no la entienden, no la conocen. Y es un término que quizás ellos dominan. Entonces, en España, por ejemplo, al capital propio, al patrimonio de los accionistas, le llaman capital propio. Y a la deuda, al pasivo, es capital ajeno. Eso en este lado del mundo a algunos, sobre todo a los contadores, los confunden. Mire, ¿cómo es eso de capital ajeno, capital propio? No, mire, mejor pasivo, porque es a lo que hemos estado acostumbrados. Pero si vemos la parte financiera, pues que abarca otros conceptos y sobre todo que los términos no están uniformados, no es como la NIF, que hay un cuerpo estructurado donde está, aunque tiene problemas de traducción todavía, ya está estandarizado los términos, pero en la parte de las finanzas existe cualquier cantidad de términos para referirse muchas veces a lo mismo y eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, en términos sencillos, también podemos decir que el ROE mide el grado de eficiencia, ¿sí?, con el cual la empresa y sobre todo la gerencia, ¿sí?, ha tenido durante un periodo determinado, pues en función de lo que tuvo en sus manos para gestionar, ¿sí? Entonces, además de ser un indicador financiero, es un indicador de gestión, de la gestión precisamente de los gerentes. A su vez, podemos decir que mide el ROE las ganancias por cada unidad monetaria que se colocó de capital
o, si lo quiere ver de otra manera, como el porcentaje de rendimiento de ese capital de los empleados, de los propietarios, perdón. El ROE también en caso de España se le refiere como rentabilidad financiera. Y como ya les dije, al capital contable o al patrimonio como fondos propios o como capital propio. Y más comúnmente como fondos propios. Esa es otra de las cosas que por lo general confunden a los contadores cuando hablan de fondos propios, porque aquí en este lado del mundo, cuando nosotros hablamos de fondos propios, nos referimos básicamente a lo que está ahí en el efectivo y equivalentes y que no tienen restricción y son propiedad de la empresa, ¿cierto? Pero decimos fondos propios en finanzas para un español es el capital contable, el patrimonio de los accionistas. Entonces, bueno, en algunas sesiones por videoconferencia y presentaciones yo acostumbro a incorporar este tipo de dinámicas para que se mantenga un poco intercambiando información con quien está platicando. Y en estas circunstancias, pues me gustaría, tal vez no todas las, no nos permite el tiempo hacerlo, pero si quieren participar, pueden, por ejemplo, utilizar ese código QR con sus teléfonos y contestar a esa sencilla pregunta en el formulario que se les va a activar con ese correo, con ese código QR o con ese URL que tienen en la pantalla. Se los voy a copiar en el chat para que lo tengan por si quieren ir participando. Solo es de poner la respuesta sencillamente. Entonces, permítanme, les voy a copiar. En el chat se lo voy a poner por si quieren ir participando. Entonces ahí tienen el enlace. Ahí pueden ustedes participar. Solo les pregunta su correo y que conteste sí o no. Y ya. Luego lo dejan abierto para que podamos mantener la interacción a medida que avanzamos. Recuerden que tengo una mascotita que hace más bulla que un político en campaña, así es que cualquier rato pueden escucharlo. Y entonces les pido disculpas con anticipación. Bueno, si ya participaron, entonces qué bien, para mantener la dinámica. No son exámenes ni nada por el estilo. Entonces pasemos a al siguiente métrica o al siguiente indicador o a la siguiente razón financiera si ustedes quieren, que es el ROA. El ROA, por sus siglas en inglés también que se ha generalizado, es el Return on Assets, o sea, el retorno sobre los activos. Y también, al igual que el ROE, es una medida básica de la eficiencia, pero en este caso no es la eficiencia del patrimonio, sino la eficiencia de los activos que participaron en ese periodo o los activos que se utilizaron en el periodo. ¿Okay? Por lo común son de un año. ¿Y cómo se mide el ROA? Bueno, sencillamente se mide dividiendo la utilidad neta del periodo bajo análisis entre los activos promedios del periodo bajo análisis. De nuevo, como tengo una relación entre una variable de stock y una variable de flujo, siempre debo hacerlo mejor la medición en función del promedio, en el caso de la variable de stock, que vendrían a ser los activos, para que el resultado sea más exacto, más eficiente. Eso está conjugado, esas dos métricas, esos dos indicadores, en lo que conocemos como análisis DuPont. Es decir, el análisis DuPont utiliza esas dos métricas para la estructuración precisamente de lo que se llama árbol DuPont, o modelo DuPont, o análisis DuPont, o pirámide de DuPont. Con cualquiera de esos términos lo van a encontrar en la literatura y entonces vamos a ver cómo esas indicadores, esas métricas se utilizan para el análisis DuPont. Bueno. Entonces, para simplificar, aquí tenemos el esquema corto del modelo DuPont. Y el modelo DuPont dice, miren, el ROE, que es uno de los dos que acabamos de ver, es igual a la ROA, que acabamos de mencionar, que es utilidad sobre los activos, multiplicado por el apalancamiento. ¿Y qué es el apalancamiento? Estoy refiriendo a la parte izquierda, derecha en este momento. ¿Y qué es el apalancamiento? Es
el resultado de dividir los activos totales por el patrimonio. Eso me da el apalancamiento. ¿Y qué es el ROA? Pues ya lo vimos. El ROA es el resultado de utilidad neta entre activos. Pero el DuPont va más allá y descompone esa métrica en dos métricas. Y dice, el ROA realmente es el resultado de dos métricas adicionales. ¿Cuál métrica? Una es la que deja el margen de utilidad en las ventas multiplicado por la rotación de los activos. ¿Y cómo se mide el margen o la rentabilidad de cada unidad vendida? Por la utilidad neta entre las ventas netas. ¿Y cómo se mide la rotación de activos? Por las ventas netas entre el total de activos promedio. Entonces, al entender esa estructura, ¿sí? Ver cómo se relacionan, entendemos mejor las masas patrimoniales y entendemos mejor cómo se generan los beneficios y podemos, como ya sea financieros, auditores o como gerentes, enfocar los esfuerzos a los factores que nos generan o que nos impulsan o que nos aceleran un mayor ROE, que al final de cuentas es lo que andamos buscando todos. Un mayor ROE, ¿por qué? Porque el ROE es el rendimiento del patrimonio y en la medida que el rendimiento del patrimonio es mayor, las empresas son más exitosas, se están haciendo más ricas, financieros. ¿Alguien habló? ¿Alguien habló algo? Entonces eso es parte de lo que vamos a ver también. Entonces, el ROE, puede expresarse además en términos de ROA. Es decir, que yo puedo calcular el ROE utilizando la ROA. ¿Sí? Y cuando utilizo la ROA, el ROE es igual a la ROA multiplicada por el cociente de los activos entre el patrimonio. Y los activos entre el patrimonio, ¿qué viene a ser? Financieramente. Es el apalancamiento financiero, lo que conocemos como apalancamiento financiero, como palanca. ¿Por qué? Si ustedes dividen el activo promedio entre el patrimonio promedio, les va a dar un valor, ¿sí? Que mide de alguna manera el apalancamiento financiero que tiene esa empresa. ¿Por qué? Al darle un valor a esa relación, le indica a usted qué tan endeudada está la empresa, ¿sí? Y eso relacionado con el ROE puede determinar también el ROE. Con la ROA puede determinar el ROE. Y ya vamos a ver eso con numeritos. Recuerden que como estas son variables de stock, tengo que utilizar los promedios. ¿Sí? Entonces el ROA de nuevo es el resultado de la utilidad neta entre los activos. Rentabilidad de los activos, en otras palabras. Pero también el ROA lo puedo expresar de otra forma, por lo que acabamos de ver en el esquema DuPont. Lo podemos expresar como la relación entre estos dos factores. Utilidad neta entre ventas, que vendría a ser la rentabilidad de las ventas, y las ventas netas entre los activos, que vendría a ser la rotación de los activos. ¿Sí? Entonces, de nuevo, la utilidad neta entre las ventas netas es lo que se conoce como rentabilidad sobre las ventas, return on sales. Entonces, este término, perdón, se me fue la batería. Uy, me quedo en el aire. Multiplicado por la rotación de activos en función de las ventas, ¿sí? También del término en inglés assets turnover. Entonces tenemos igual el ROA, es decir, el ROA lo podemos descomponer en esos dos factores que a su vez sirven a los financieros y a los gerentes para enfocar sus esfuerzos a ver dónde pueden impulsar el rendimiento. Porque no es lo mismo conocer el ROA que conocer esas variables que generan el ROA. Porque entonces usted puede enfocar su labor financiera en función de la estrategia de negocio. Por ejemplo, si la estrategia de negocio es de liderazgo en costo, va a tener que debe impulsar la rotación, ¿sí? ¿Por qué? Porque como tiene bajo margen,
las ventas que le dejan un bajo margen, lo que tiene que hacer es impulsar la rotación para que mediante ese mecanismo obtener mayor facturación, mayor rentabilidad. Si usted está bajo una estrategia de enfoque con diferenciación, entonces podría ser que suceda lo contrario, porque en las empresas que trabajan bajo enfoque de diferenciación, o bajo enfoque con diferenciación, perdón, tienen generalmente mayores márgenes de utilidad bruta en la facturación. Y entonces la rentabilidad, ¿sí? La rotación de los activos es mayor y la rentabilidad, perdón, la rentabilidad de la venta es mayor y la rotación a veces es menor. Para ponerlo en términos sencillos, si usted vende vehículos Kia y vende Mercedes, ahí tenemos dos ejemplos de estrategia de liderazgo en costo y estrategia de diferenciación. En la primera, las ganancias vienen dadas por mayor rotación, porque como en el Kia gana menos, tiene que rotarlo más. En cambio, en Mercedes-Benz, cuya estrategia es de diferenciación, como el margen es mayor, pues la rotación a veces es menor. Entonces ven cómo están relacionadas las variables financieras y su impacto en el ROA. Entonces, para concluir, digamos, esta parte del ROA, podemos decir que el ROA también lo podemos expresar por la multiplicación de la rentabilidad de las ventas por la rotación de los activos. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Permítanme que ver para cerrarlo porque está generando un poco de problema. Aquí está, Daniel. Cerra el micrófono, Daniel. Una consulta, Mario. Sí, adelante. El patrimonio, se usa el patrimonio promedio Sí. en el ROE. Sí. Y mencionabas que es una cuenta de stock. Stock, sí. ¿A qué se refiere con stock? Esto es decir que se mantienen relativamente estables y las que cambian son las de flujo. En el estado de resultados están las de flujo. Ahí entran y salen, es decir, gastás y vendés. Y el efecto de gastar y vender te genera beneficio. Y por el efecto de gastar y vender, de comprar, vender y gastar, afectas las cuentas que están en el balance. Entonces las del balance se le llaman variables de stock y a las otras del estado de resultados variables de flujo, porque son las que todos los días están constantemente cambiando la actividad y esas son las que impactan las cuentas de la situación financiera y por eso se le conocen finanzas como variables de stock a una y de flujo a las otras. Sí, sí, gracias. Okay. Y otra consulta, sí. En el ROA estaba como numerador la utilidad neta y en el ROE era la utilidad, ¿cómo se llama? Disponible para los accionistas, ¿cómo que se llama? Sí, es la misma utilidad neta. Es la misma. Es la utilidad disponible para los accionistas, ya sea que la distribuyan o que la reinviertan. Entonces, vale. el ROA... Libre de impuestos. No, la utilidad neta. La bottom line, la última línea. Ya, gracias. Aquí lo tenemos nuevamente. El ROA es utilidad neta entre activos promedios. El ROE es la utilidad entre el patrimonio promedio. ¿Por qué? Porque la ROA mide la rentabilidad de los activos y el ROE mide la rentabilidad del patrimonio. Las dos mediciones de rentabilidad para dos funciones diferentes, con dos usuarios diferentes, podría decirse. Sí. Gracias. Licenciado, buenas tardes. Me surge una duda. En el caso de los activos promedio, ¿qué sucede si yo al 31 de diciembre de un año terminé con 30,000 de activos y al 31 del siguiente año pues no tuve aumentos más que prestaciones, terminé con los 30,000? ¿Qué es lo
que debo tomar como promedio? Colega, disculpa, no conozco tu nombre. No fue muy clara para mí la pregunta, no porque te hayas expresado mal, sino por la tecnología. No sé si les pasó a todos. Supongo que lo que comentas es el problema que a veces puedes tener por interpretación en los promedios. No se Vamos a ver. escuchó, no se escuchó. No No se se escucha. escuchó, Mario. Sí, tuvo problemas con la conexión, parece. Sí, bueno, la Sí, mía sí, sí se escuchó. Y la fue suya sí se escucha. Ok, gracias. Bueno, supongo que es sobre el promedio. Ya vamos a ver, me voy a ir ya de una vez es correcto. al ejemplo numérico para que vayamos viendo. Vaya. Vamos a hacer esto a nivel básico, pero es básico y lo podemos generalizar para estados financieros muy grandes. Eso no importa. Gracias. Con gusto. Entonces vamos allá. Permítanme, vamos a... Voy a poner aquí algo para escribir. Ok, voy a también a cerrar un rato porque está fluctuando mucho. Voy a suspender mi video para que esto tal vez mejore la velocidad. En el caso de lo que no escuchamos del colega es problema local de él realmente, de su comunicación, de su internet. Me voy a cerrar mi video solo para que mejore en el caso mío, que está fluctuando mucho el internet. En cuanto venga, entonces voy aquí. Okay. Voy a compartirles hoy toda la pantalla, digamos. Bueno, vamos a hacer aquí numeritos para que veamos la aplicación. Me confirman, por favor, si tienen en pantalla bien, sin problema. Sí, se ve en la pantalla, Sí, licenciado. todo bien. Okay, perfecto. Sí, un archivo Excel estamos viendo, Mario. Perfecto, muy bien. Va. Entonces, veamos una cosa sencilla. Yo creo que ya puedo poner mi cámara, tal vez no da problema. Bueno, vaya, supongamos una cosa sencilla. Supongamos que tenemos un activo de 1000. ¿Ok? Y que tenemos un pasivo de 300 y que tenemos un patrimonio de 700. ¿Ok? Supongamos además que estos 1000 es una inversión que pusimos el 1 de enero de un año y que esa inversión nos va a generar un 20% de interés al año. ¿Sí? Y que para poner esa inversión tuvimos que prestar estos $300. Esa es toda la deuda que tenemos. Y que esa deuda tiene un cargo de intereses del 10%. Entonces, al final del año, de ese año, ¿qué sucedería? Si este pasivo tiene una carga financiera del 10% en el año, ¿qué sucedería? Sucedería que los beneficios brutos le vamos a llevar de esta operación, me generaría 20% de 1000, me generaría 200, ¿cierto? Y tendríamos un gasto financiero de intereses de el 10% de 300, es decir, tendríamos $30. Eso nos generaría un beneficio neto o una utilidad neta, pues, que es lo mismo, de $100.
70. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver el efecto. ¿Cuál sería mi ROE? Mi ROE de esta operación. Recuerden que el ROE es la utilidad, ¿sí? Utilidad neta, vamos a buscar así, utilidad neta sobre el patrimonio, ¿sí? En este caso, como el patrimonio es de 1000, al inicio y al final, el patrimonio promedio es 1000, ¿sí? Pero estos podrían ser 1000 millones, podrían ser 100,000. Y este pasivo podría ser de, si fueran 100,000 este activo, podrían ser de 30,000 y este de 70,000. Entonces no importa la cantidad, el mecanismo es igual. Entonces, ¿cómo sería mi ROE? Igual a la utilidad neta, que es esta, el patrimonio, ¿sí? ¿Cuál sería mi patrimonio? Los $700 en este caso. Y entonces mi ROE sería igual a ¿cuánto? A 170 sobre 700. ¿Cuánto sería eso? 170 sobre 700. Entonces tendría un ROE de un 24,28%. Vamos a poner esto en por ciento. ¿Ok? Ese sería mi ROE. ¿Y cuál sería mi ROA? Mi ROA sería igual a la utilidad neta sobre el activo. Sobre el activo. Eso lo voy a calcular de un solo aquí. Utilidad neta sobre el activo. Entonces, ¿cuál sería mi utilidad neta? Es esta que tengo aquí de 170. Entre los activos. ¿Cuáles son los activos? Estos 1000. Entonces, mi ROA es de 17%. Vamos a ampliar aquí los decimales. Es de 17%, exacto, ¿cierto? 170 entre 1000 es 17%. Entonces pueden ver ustedes ahí cómo me generó un ROA de 24,29%, perdón, un ROE de 24,29% y un ROA de 17%. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería digamos, una situación. ¿Qué pasa si tuviera una situación 2? Si tuviera una situación 2 en la cual, voy a poner aquí el segundo escenario, en el cual el pasivo que tomé es al revés, es de 400 porque tenía 600 de patrimonio. ¿Okay? No presté 300, tuve que prestar 400 porque solo tenía de patrimonio 600. Siempre es el mismo activo, los 1000. La deuda tiene la misma carga financiera del 10%, pero sobre otro pasivo, en este caso de 400. Entonces, ¿cómo sería mi nuevo beneficio? Aquí tengo el beneficio bruto de la situación 1. Voy a poner situación 1. Entonces aquí vamos a hacer el beneficio de la situación 2. Alguien está llamando a alguien ahí. Entonces el beneficio de la situación 2. ¿Qué sucede? Tendríamos siempre $200 de beneficio bruto. Luego el gasto financiero sería de un 10% sobre 400. Eso sería igual a $40, ¿cierto? 10% de 400, $40. ¿El beneficio cuál sería? Sería 160, ¿cierto? 160. ¿Cuál sería mi ROE en la segunda situación? En la segunda situación mi ROE sería igual a este beneficio de 160 entre el nuevo patrimonio de 600. ¿Sí? Estamos midiendo el ROE. Entonces tenemos un ROE mayor ahora. Lo voy a poner en porcentaje. De 26,67. ¿Cuál sería el ROA?
el ROA sería igual a este beneficio siempre de la segunda situación, pero entre el activo. ¿Y el activo cuál es? El activo son estos 1000 que tenemos de activo. Entonces, mi ROA cayó a un 16%. Vamos a ponerlo en por ciento. Ok. Entonces pueden ver ustedes algo aquí que es importante para el análisis y la comprensión de estas variables. Primero que el ROE en la situación 1 fue de 170, ¿cierto? Y que ese ROE en la situación 2 fue de, ¿qué se me hizo? Perdón, fue de 24%, lo estaba viendo mal. Fue de 24%. En la situación 2 es 26,67%. La situación 2. Obviamente, ¿qué pasó con el ROE? Subió. Es decir, hubo una mayor rentabilidad del patrimonio. ¿Y qué pasó con el ROA? El ROA en la situación 1 fue de 17%. En la situación 2 fue de 16%. Bajó. El ROA bajó y el ROE subió. Aquí pueden ver ustedes el efecto del apalancamiento. Es decir, que una empresa, cuando está más apalancada, es decir, cuando tiene más pasivo que patrimonio, el rendimiento de su patrimonio sube, pero el rendimiento de sus activos baja. Y sucede lo contrario cuando tengo un apalancamiento menor, el ROE tiene un comportamiento menor que cuando estoy más apalancado, y al contrario sucede con la ROA. La ROA tiene un rendimiento mayor cuando estoy menos apalancado. Entre menos deuda tengo, los activos tienen un mayor rendimiento. Eso automáticamente, al entenderlo bien, lo puedo utilizar para el análisis global de las magnitudes o de las masas patrimoniales. Es decir, rápidamente usted ubica dónde puede tomar acción, dónde apretar, etcétera, dónde poner el lápiz fino. Entonces ahí pueden ver ustedes cómo esto es de importante para entender los rendimientos, en este caso rendimientos de los activos y los rendimientos del patrimonio. Bien, quizás vuelva a este numerito que nos quede aquí para seguir con la explicación y vamos viendo. Entonces voy a... Estimado Mario, Hola, José. José Luis. ¿se me escucha bien? Sí, muy bien. Avante. Bueno, creo que acá llegamos al ejemplo para usar activos, las variables stock, vos dijiste que es conveniente usar promedio. Nos fuimos hacia acá para usar promedio. Y en el caso que vos estás planteando, parece que no estamos usando el activo promedio, ni el patrimonio promedio, ni el pasivo promedio. Lo que pasa es que, sí, tienes razón, pero ¿qué sucedió? Que aquí lo estoy simplificando para ver la aplicación del ROE. Pero si tú te vas a ver esto, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el cambio? Vale. Si nos ponemos contables, digamos, ¿qué pasaría? Claro, en la primera situación ganamos 170, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría? Que mi activo sería de 1170, ¿cierto? El final. Y mi patrimonio sería de 870. Para que cuadre, ¿verdad? Sí, también lo podrías ver que como que no está cobrado el interés, ni está pagado el interés positivo, ni el interés negativo, y podés sacarlo promedio de esa manera. Sí, también otra opción podría ser esa, correcto. Pero siempre el activo, aunque no esté cobrado, el activo sube a 1170. ¿Ya? Sí. Porque si el beneficio que te generó de 170 no te lo ha pagado, lo tenés en cuentas por cobrar, y las cuentas por cobrar forman parte de los activos. Entonces, tu activo siempre va a subir a 1170. Hola. Claro. ¿De acuerdo? Sí, la otra opción sería que el activo suba a 1200
y el pasivo suba depende, a 330 y que Ah, lo que al no pasa, estar pagado lo que pasa es que entonces ya sería otra situación, José Luis. La situación esta tenemos, otra situación. sí, Claro, claro, de que- correcto, está pagado el costo del pasivo y está cobrado el activo. Está todo claro, Mario, es otra opción la mía. ajá, Lo pero que si sí, tú ves, pero tienes razón en el sentido de que yo simplifiqué para el cálculo, pero vaya, ¿qué pasaría sí, si... yo te quería recordar que fuimos al ejemplo por los temas de los promedios, nada más que Ah, ok, estaba. sí. Ah, pues no te preocupes, ya te voy a enseñar un problema completo, ¿no? Así Mickey Mouse como este. Sí, sí, sí. No, Ok. yo he tenido problemas con los promedios también, y después cuando vos lo toques te cuento mi experiencia práctica en unas empresas, cómo hacemos los promedios. Ah, sí, no es problema eso, Después que vos lo viste, no te es problema. cuento como un intercambio de opinión. Sí, de acuerdo, excelente. Entonces, bueno, borro esto, borro esto. Pero el mismo efecto sucedería. Si yo, asumiendo que esta es la empresa y esta fue la utilidad neta del ejercicio, la utilidad debe quedar incorporada en estos activos y en este patrimonio. Al quedar incorporado el beneficio en los activos y en el patrimonio, el activo promedio crece proporcionalmente y el crecimiento en el patrimonio es crecimiento proporcional también. Por tanto, las rentabilidades se mantienen proporcionales. ¿Ok? Pero es mejor utilizar los promedios. Aquí porque el ejemplito era bien chiquito y lo mirábamos rápido. Ok, bueno. Vamos, nos quedamos aquí. Entonces vamos a ir a ver el ejemplo grande. Pues un ejemplito, vamos a ver aquí. Vale. Entonces permite. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí está. Vale. Este es un ejemplo grande. Vale. Entonces vamos a hacer esos cálculos con estados financieros reales. Entonces aquí tenemos una empresa de la cual tenemos información financiera de 3 años, pero solo vamos a ocupar la de 1 año, la de 2 para ver los promedios. Entonces aquí tenemos el 2018, su estado de situación financiera, ¿sí? Aquí tenemos el estado de resultados del 2018. Luego tenemos aquí el estado de situación financiera comparativo, 2018, 2017. Supongo que se está viendo. Sí, sí, se está viendo. Si lo puedes poner un poquito más grande, mejor, si se Ok, puede, ¿no? sí. ¿Mejoró? Excelente. Vale. Aquí tenemos el estado de resultados comparativo. Pueden ver todos los componentes hasta su utilidad neta. Ok, entonces veamos cómo mediríamos el ROE y el ROA. Vamos a ir aquí, ROE. Recuerden que el análisis Dupont dice, por lo que vemos aquí en la parte superior, que el ROE es igual al ROA multiplicado por el apalancamiento y que el apalancamiento es igual a la división de activos entre patrimonio. Y por su parte el ROA, de manera sencilla, es la utilidad entre los activos, utilidad neta entre los activos promedio, o de otra forma también es igual al margen que me deja las ventas por la rotación de los activos. Y que el margen que me deja las ventas es igual a la utilidad neta entre las ventas netas. Y que la rotación de activos la mido en función de ventas netas sobre activos promedios. Entonces vamos a ello. Primero veamos el ROA. Para ir nos vamos por este, bueno, el ROE de un solo, para ver el cálculo sencillo del ROE. ¿A qué vamos a llegar? Queremos llegar al ROE. Entonces el ROE. Aquí tenemos el ROE en la primera línea. El ROE es igual a la utilidad neta sobre el patrimonio promedio. Entonces vamos a calcular la del 2018. Entonces vamos al estado de resultados comparativo para ver la utilidad neta. Entonces ustedes pueden ver aquí los números. La utilidad neta la tenemos aquí del año 2018, son 107.761.
Entonces, esa es mi utilidad neta, 107.761. Sobre el patrimonio promedio. Aquí tengo el patrimonio promedio calculado yo, pero ¿cómo lo sacamos? Me voy al estado de situación comparativo y veo el patrimonio. ¿Cuál es mi patrimonio? Recuerden aquí las primeras dos columnas son el 2018, las siguientes son 2017. Entonces, ¿qué tengo en el patrimonio? Aquí está el patrimonio del 2018 y este es el patrimonio del 2017. Entonces, este sería mi patrimonio final y este mi patrimonio inicial. ¿Por qué? Porque el final del 2017 es el principio del 2018. Entonces, son exactamente estos mismos valores. Patrimonio final, 243.161. Patrimonio final, 243.161. Patrimonio inicial, 123.813. 123.813. Entonces, mi patrimonio promedio sería el patrimonio final más el patrimonio inicial entre 2, ¿verdad? 183.487. Entonces, la utilidad entre el patrimonio promedio de 183.487, yo ya sé que mi ROE es del 58,73%. Ya lo calculé. Lo que quiero ver ahora es cómo se desintegra o integra o explosiona, si ustedes quieren, el ROE mediante el análisis DuPont. Pero aquí pueden ver ya el uso del patrimonio promedio para calcular el ROE. Eso va a quedar comprobado con los demás cálculos que integran las variables que impulsan el ROE. Entonces, ¿cuáles son las variables que impulsan el ROE? Aquí las tenemos arriba en el gráfico. El ROA y el apalancamiento. Entonces, vamos a ver el ROA. El ROA, ¿sí? O rentabilidad sobre los activos, RSA, es igual a la utilidad neta entre los activos promedio. Ya dijimos que la utilidad neta del año son 107.761. Esta misma que tenemos aquí, 107.761. Ahora, los activos promedio nos interesan. Entonces, activo final, activo inicial y activo promedio. ¿Dónde está mi activo final? Pues es el activo final del 2018. Vamos a ver el estado de situación financiera comparativo. ¿Y cuánto tengo de activo final en el 2018? 434.434. Son estos 434.434. ¿Cuál es mi activo inicial? Vamos al comparativo. Sería el estado de situación comparativo. Sería el activo del 2017, final del 2017, inicial del 2018. Activo al inicio, 298.924. La suma de los dos activos entre 2 es el activo promedio de 366.684, que es exactamente el que tengo aquí. Entonces, utilidad entre el activo promedio me da un ROA, o rentabilidad de los activos, de 29,39%. Pero el ROA, acabamos de ver que es el resultado de otras variables, ¿sí? A su vez, esa es la forma sencilla. Pero la otra forma de medir el ROA es por el resultado de dos variables importantes, que es el margen que me deja la utilidad, el margen de utilidad que me dejan las ventas, por la rotación de los activos. Y que el margen de utilidad neta sobre las ventas es igual a la utilidad neta sobre las ventas netas. ¿Ok? Entonces, y que la rotación de activos es igual a las ventas netas sobre los activos promedio. Entonces, calculemos estos dos para determinar el ROA de una manera diferente, en función de las variables que la integran. Entonces, la primera, el margen de la utilidad neta sobre las ventas. Utilidad neta sobre ventas netas. La utilidad neta, ya dijimos, son 107.761. Y la tenemos arriba. 107.761. Entonces, esta misma. 107.700. Sobre las ventas netas. Ventas netas del 2018.
Vamos al estado de resultados del 2018 y las ventas netas las tenemos aquí. 626.900. Recuerden que estamos calculando el 2018. Entonces me voy y mis ventas netas son 626.900. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad que deja cada dólar vendido? Es de 0,1718 y resto. Cada dólar que vendo me deja un margen de 0,17 centavos y un poco más. O si usted lo quiere ver en porcentaje, sería que la rentabilidad de las ventas, ¿sí?, es de 17%. ¿Sí? La rentabilidad neta de las ventas es del 17,18-19%. Ahora calculamos la rotación de activos. Los activos, la rotación de activos es igual a las ventas netas entre los activos promedio. ¿Cuáles son las ventas netas? Acabamos de utilizar aquí arriba, 626.900, son estos mismos 626. Los activos promedio, ¿se recuerdan? Lo acabamos de utilizar aquí arriba. Aquí tenemos activo promedio, 366.684, que este mismo 366.684. Entonces eso es de valor, 366.684. Entonces, ¿cuál es la rotación de los activos? ¿Cuántas veces rotaron los activos? Ventas netas entre activos promedio me indica que los activos rotaron 1,71 veces aproximadamente. No llegó a 2 veces la rotación. Rotó 1,71% aproximadamente. Entonces, si yo multiplico el margen que me dejan las ventas, el margen neto que me deja la venta, por la rotación de los activos, me da el ROA. ¿Cuánto es el ROA? Ya dimos aquí que es el 29,39%. Veamos si es cierto. Aquí lo voy a calcular. Voy a calcular este por la rotación de los activos. Ahí está, miren. 29 lo pongo en porcentaje y es 29,39. Es exactamente el que había calculado aquí. 29,39%. ¿Ok? Entonces ya tengo otra forma de integrar el ROA. El ROA que había calculado aquí arriba de 29,39 lo acabo de calcular aquí abajo con otra forma de medir el ROA de una manera más amplia, más detallada, que permita a los financieros y a los gerentes y a los auditores y a los contadores entender mejor las rentabilidades de las empresas. Y, sobre todo, recuerden el objetivo que tenemos, de ir comprobando si el negocio en marcha está en riesgo o no. Entonces, aquí tenemos otra forma de medir el ROE, ¿sí? Es exactamente utilizando estas dos variables aquí abajo, ¿sí?, que sería la rotación, la rentabilidad, perdón, de las ventas por la rotación de los activos, que es exactamente la rentabilidad de las ventas, esta que estaba aquí, rentabilidad de las ventas, 1718, y la rotación de los activos, el denominador en esta ecuación, es esta de aquí abajo, perdón, esta de aquí abajo, las veces que ha rotado el activo, ¿sí? Que hay alguien más queriendo ingresar, perdón. No sé por qué algunos se han desconectado, ¿será que se desconectaron? Entonces aquí tenemos, otra vez, si multiplico esas dos variables, tengo el ROA nuevamente. ¿Ok? Entonces lo único que hemos calculado en este momento es el ROA de las diversas formas en que puedo calcularlo y medirlo, para comprobarlo incluso, o para ver cómo las diferentes variables lo impactan. Pero recuerden que lo que queremos al final de cuentas es el ROE. El ROE también ya lo vimos en su forma sencilla, que es del 58,73. Como aquí, de acuerdo a lo que hemos visto teóricamente, tenemos un ROE de 58,73 y un ROA de 29,39, ¿se recuerdan el ejemplito de los 1000? ¿Qué pasaba cuando tengo un ROE mayor que el ROA? Implica que la empresa está apalancada, está endeudada.
no necesariamente sobreendeudada, sino que tiene un apalancamiento alto, porque el ROE es mayor que el ROA, y al revés. Entonces, bueno, hemos visto esta parte izquierda del gráfico del organigrama del ROE, de la integración del ROE. Ahora, ¿qué pasa con el apalancamiento? El apalancamiento resulta que es igual al total de los activos promedio, aquí no lo dice, pero son los activos promedio, sobre el patrimonio promedio. Entonces veamos ese cálculo. Y vamos al apalancamiento financiero, igual al activo promedio sobre el patrimonio promedio. Recuerden que estamos en el 2018. Entonces, ¿cuál es el activo final para ver el activo promedio? Ya lo calculé. Vamos aquí y tengo aquí el activo inicial, el activo al final y el activo promedio. Ya sé que son 366.684 el activo promedio, que son estos 366.684 entre el patrimonio promedio. El patrimonio promedio también ya lo había calculado aquí. ¿Ustedes recuerdan? ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Aquí está, patrimonio al final, patrimonio al inicio, patrimonio promedio. 183.487. Entonces son estos mismos datos. 183.487. Les voy a poner en negrito ahí para que lo miren un poco mejor. Entonces el apalancamiento financiero es igual a los activos promedio sobre el patrimonio promedio. Eso, entre esto me da 1,99. Y lo voy a calcular otra vez. Esto entre el patrimonio promedio, y ahí tengo 1,998,41 y resto. Es decir, que que hay un apalancamiento de casi 2 veces el patrimonio, ¿sí? En la medida que la relación deuda-patrimonio es más alta, quiere decir que la deuda es más alta con respecto al patrimonio, ¿sí? Me indica la cantidad de veces que está reflejado en el pasivo el patrimonio. Es decir, que la deuda más o menos viene siendo casi el doble del patrimonio. Por eso se le llama apalancamiento. En la medida que este número va creciendo, este indicador de apalancamiento va creciendo, la empresa está más apalancada. Ok, entonces ya tengo el apalancamiento, que es 1,9984. Entonces voy aquí a mi gráfico. Me dice el ROE es igual al ROA multiplicado por el apalancamiento. ¿Sí? Aquí falta un por, pero se entiende en el gráfico que ROA por apalancamiento. Este por este me da el ROE. Entonces, veamos si es cierto. ¿Cuánto es el ROA? El ROA aquí lo tenemos. Es 29,39%. ¿Cuál es el apalancamiento? Aquí lo tenemos. 1,9984. Entonces, al multiplicar esos dos, obtengo el ROE. Entonces, hagámoslo. Bueno, aquí está bien. El ROE es igual al ROA por el apalancamiento. Entonces, veamos si es cierto. Lo voy a hacer aquí. Es igual al ROA. ¿Dónde tengo el ROA? Aquí está el ROA, es de 29 multiplicado por el apalancamiento. ¿Dónde tengo el apalancamiento? Aquí, 1,9984. Le doy Enter. Y entonces, me tiene que poner aquí el valor. Aquí está. 0,5872. Si pongo eso en por ciento, me da 5873, que es el que tenía calculado aquí. ¿Okay? Entonces ven cómo el ROE se puede calcular de diversas maneras. Esta que fue la primera que hicimos, utilidad neta entre el patrimonio promedio. Esta otra que acabamos de hacer, que es el producto de multiplicar la ROA por el apalancamiento. Y esta otra que sería el resultado de multiplicar la rentabilidad de las ventas
por la rotación de los activos por el apalancamiento financiero, ¿sí? Que también me da 58,73%. Veamos si es cierto. Lo voy a calcular aquí, a la par. Dice que el ROE es igual al rendimiento sobre las ventas, el ROS, multiplicado por la rotación de activos por el apalancamiento. Entonces eso es igual a, vamos a poner aquí un, bueno, no necesito realmente paréntesis. Vamos a ir a buscar el ROS. ¿Dónde está el ROS? Que es el rendimiento sobre las ventas, la rentabilidad de las ventas, ¿sí? Es de 1718. Eso multiplicado por la rotación de los activos, que es este valor que tengo aquí abajo de 1,7096, por el apalancamiento, que lo calculamos aquí arriba, por el apalancamiento que es este. Damos Enter, y entonces aquí tenemos el cálculo, ¿eh? El ROE, que resulta de multiplicar la rentabilidad de las ventas por la rotación de los activos por el apalancamiento, es también del 58%. Si lo pongo en por ciento, tengo 58,73%, exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ver ahí que los resultados pues son iguales, porque no puede ser de otra manera, para eso está diseñado, para que lleguemos por diversos caminos, por diversas rutas o por el análisis de diversas variables a entender las rentabilidades de la compañía. No solamente nos estamos refiriendo a la rentabilidad básica de la utilidad neta sobre las ventas y esas rentabilidades típicas, sino a algo más completo para medir sobre todo lo que queremos ver, la parte del riesgo del negocio en marcha. Entonces, no sé si con esto, José Luis y amigos en general, les queda sin problemas la parte de los promedios. Ven aquí que lo hemos usado con estados financieros comparativos, pues. De mi parte, que tenía la duda, me quedó muy claro, licenciado. Muchas gracias. Con mucho gusto, qué bueno. ¿Y a José Luis? Sí, Mario, no, en la experiencia práctica que calcula los promedios, por ahí genera una trampa los promedios, por decirlo de alguna manera, que no es el caso que estamos viendo, pero en casos reales, en 2 o 3 oportunidades, me pasó lo siguiente, que los promedios no eran representativos, los promedios de saldo inicial y saldo final de activo y pasivo no eran representativos de los que venía sosteniendo la empresa a lo largo del ejercicio. ¿Qué pasó? Que cambió el activo, aumentó el activo por 2 más o menos y el pasivo también en la misma proporción que el activo en el mes 11 de la compañía. Entonces, en el mes 11 del periodo económico. Sí. Y ese hecho produce una distorsión terrible con respecto a los valores históricos. Entonces, en ese caso tuvimos que ajustar para que el activo y el pasivo promedio refleje información relevante. Ese es un comentario al margen. Ok. No sé si me hago entender, Mario, lo que te estoy... Es decir, que el promedio en términos aritméticos, como todo, ustedes saben que la media aritmética lo que hace es distorsionar los errores, pues, porque si Claro. tiene un chiquito con el promedio sube de estatura y el grandote baja de estatura. Entonces, por eso es que a mí siempre me gusta que saquen la media de las estaturas, porque entonces subo de estatura, pues, porque así es, la Claro. media tiende a hacer eso que dice José Luis. El activo Así promedio y al tener de repente una variable que entró en última instancia, lo que hizo fue cambiar el promedio, pero realmente no es representativo porque uno entiende un promedio que ha estado más consistente a lo largo del año. Pero entonces, en esos casos lo que yo recomiendo es sacar el costo promedio ponderado, es decir, lo va sacando en función del plazo. Bueno, mire, este activo estuvo de tal fecha a tal fecha.
y este otro estuvo de tal fecha a tal fecha. Entonces lo sacamos por activo promedio ponderado. Y entonces te da un activo ponderado, un activo más representativo. En lugar de ir al ajuste ese que, bueno, no sé cómo hicieron el ajuste, pero con promedio ponderado solucionas esa situación, porque entonces ya lo pones en función del tiempo. Entonces te va a dar otro promedio. Sí, lo solucionamos con los trimestrales, porque produce información trimestral y en lugar de dividir el de cierre y el de inicio, lo dividimos por los trimestres. Ok, Y ahí se corrige el problema. perfecto. Esta información que les estoy presentando es información real, no es información académica, es de una empresa real. Obviamente no les puedo decir qué empresa es, pero sí es una empresa real. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes los números. Entonces, sigamos aquí con el análisis. Hay alguien que ha salido y está volviendo a entrar. No sé si tiene problemas con su conexión. Bien, vamos a seguir aquí. Aquí nos habíamos quedado. Entonces, aquí estábamos. Si quieren participar en esta sección, ¿sí?, poniendo su respuesta ahí, siempre con el mismo enlace o con el mismo QR que les dejé, pueden poner ahí su participación y mantener de alguna manera la comunicación y la dinámica. Ese es, como les dije antes, para los que llegaron tarde, es algo que utilizo como recurso para mantener la atención o para pedir pues retroalimentación. Realmente es un recurso, no es nuevo, se usa desde hace muchos años, pero lo aprendí del Instituto Americano de Contadores Públicos en los programas de educación continua que ellos tienen. Todas las charlas que ellos dan le ponen este mecanismo, pero le preguntan cosas complejas, no le preguntan cosas básicas, le preguntan cosas complejas de lo que van exponiendo en la presentación y uno tiene que ir rápidamente contestando contra el tiempo a alta velocidad porque esos piensan más rápido que los latinos. Entonces, interesante. Pero bueno, sigamos. Entonces, bueno, recuerde que el ROE ya pues, habíamos visto cómo se calculaba. Resumiendo, aquí tenemos, por ejemplo, cómo se calcula el ROE, lo acabamos de ver. El ROE, en términos sencillos, de manera extendida, podemos decir que es igual a la multiplicación de estas variables, estos factores. La utilidad neta sobre las ventas netas que me genera la rentabilidad por unidad vendida, las ventas netas sobre los activos que me genera la rotación de activos o que representa la rotación de activos, y los activos promedios sobre el patrimonio promedio que representa el apalancamiento financiero. Estos dos, el ROS por la rotación de activos, es el ROA, ¿sí? Y el ROA por el apalancamiento financiero es el ROE también. Entonces aquí tenemos de manera, digamos, global todas las formas para llegar al ROE, todos los caminos o todas las variables que se utilizan en el cálculo. Aquí tenemos lo mismo, expresado ahora el ROE en función de las tres variables que, dicho sea de paso, son las tres variables a las cuales los gerentes generales y financieros deben apuntar, deben estar constantemente gestionando, porque en la medida que usted sea eficiente gestionando las tres variables, el ROE va a ser mayor. ¿Y qué significa un ROE mayor? Que ganó más, en principio, fue más rentable en el año. Y que los accionistas, que son los dueños de su empresa y que son quizás sus patrones, van a estar más contentos porque los ha hecho más ricos en dinero. Entonces, bueno, pasa esto. Esas variables son precisamente entonces las que los gerentes deben estar atentos, ¿verdad? Y recuerden también que cuando hablamos de ROE, estamos hablando de relacionar cifras del estado de situación financiera con el estado de resultados con el estado de situación financiera o balance general. Y que en unas tenemos las variables de flujo y en otras las variables de stock, donde lo mejor es hacerlo con cálculos promedios
porque de lo contrario podría llegar a un resultado diferente y cree que está malo, pero está malo por la metodología, no por la forma. Entonces eso le pasa muy frecuentemente a los financieros. Y en el caso particular a mí me ha tocado verlo cuando en los presupuestos se hace análisis financiero prospectivo, proyectado o presupuestado. Se agarra el presupuesto y ve todo el análisis financiero que le han agregado al presupuesto, proyectado también, por supuesto, y se encuentra con que están calculadas indebidamente todas estas métricas, que son las métricas que utilizan las empresas para medir la gestión del desempeño financiero de las empresas, pues, y lo que nos interesa del negocio en marcha, cuán exitoso ha sido. Bien, tenemos la tercera métrica, que es tan importante como las anteriores porque mide rentabilidad también. ¿De qué rentabilidad estamos hablando? Del ROI, la rentabilidad sobre el capital invertido. Y aquí quiero hacer una pequeña explicacióncita. Cuando hablamos de ROI desde el punto de vista DuPont, es un cálculo más exacto del capital invertido. Porque típicamente en las empresas, los financieros, digamos, que no se quieren complicar o no conocen, sencillamente dicen, bueno, el ROI es igual a la utilidad entre el activo. Y ese es un indicador de rentabilidad de los activos, es un ROA. Y por eso es que el ROA muchas veces le aparece, muchos tratadistas le ponen ROA o ROI, pero esa es una manera simplista de analizar el ROI. El ROI, tal como fue diseñado por DuPont, así se conoce la metodología, pero no fue desarrollado por DuPont, sino por un empleado de DuPont que estaba en la General Motors allá en la década de los 40 y 50, 30 y 40 del siglo pasado. DuPont como el enfoque global fue desarrollado por este ingeniero, Brown. Era un ingeniero graduado del TEC de Virginia, el Virginia Tech, si no me recuerdo mal, con posgrado también en ingeniería, era un ingeniero. Me parece que el tío era brillante, pues, y tan brillante era que se creó todos estos modelitos que han sido aplicados no solo a las finanzas, sino que están siendo aplicados desde hace muchos años para analizar el crecimiento de las empresas y para analizar las estrategias de las empresas. Son unas aplicaciones bien interesantes que tiene el DuPont en esa parte y para también relacionarlos con el crecimiento sostenible de las empresas. Es otro tema que quizás de manera tangencial lo vamos a tocar más adelante. Pero bueno, el ROI entonces para DuPont, bajo este enfoque, el ROI se determina por el resultado de multiplicar el margen de utilidad por la rotación del capital invertido. Entonces, ¿y cuál es el margen de utilidad? Bueno, de las ventas. Ya lo vimos en el ROA. Cuando calculamos el ROA, vimos que el margen que me dejan las ventas, ¿sí?, es igual a la utilidad neta entre las ventas, como se mira aquí en la parte de abajo de la gráfica. Utilidad neta entre las ventas, eso es el margen de utilidad que me deja la venta. Es decir, el resultado es cuánto me gano por cada dólar vendido, si lo quiero ver en moneda. O si lo quiero ver, cuánto porcentaje gano por cada tanto de ventas. Y ya sabemos que la utilidad neta pues viene del estado de resultados. Eso no tiene ningún secreto para nadie aquí en este auditorio. Utilidad neta, el bottom line del estado de resultados, la última línea del estado de resultados. El problema, y voy a decirlo problema porque a muchos contadores les pega como un guantazo en la cara, es el hecho de cómo mide el capital invertido DuPont, porque está totalmente en contra de lo que hemos estudiado por años, tanto los que estudiamos en el siglo pasado como los que están estudiando hoy. ¿Por qué? Porque para DuPont, ¿sí?, el capital invertido, ¿sí?, es la suma de los activos no corrientes más el capital de trabajo.
Entonces usted ubíquese en un estado de situación financiera. ¿Qué tenemos en el lado izquierdo típicamente en este lado del mundo? Tenemos los activos, ¿cierto? Y los activos clasificados en corrientes y no corrientes. Entonces, resulta que de los activos, DuPont dice, mire, el capital invertido solo es los activos no corrientes más el capital de trabajo. Y ya sabemos que el capital de trabajo es la diferencia de activos menos pasivos corrientes. Entonces hace un cálculo que no es común en la parte contable, ¿ya? Cualquiera diría, el capital invertido es el activo. No, DuPont dice el capital real invertido es los activos no corrientes y la parte del capital de trabajo. ¿Por qué? Porque los activos corrientes con los pasivos corrientes es la parte operativa del negocio, que está relacionado con el estado de resultados, ¿sí? Entonces, de gestionar los corrientes, tanto el activo como el pasivo, es que obtengo la utilidad. Claro, cochados o si usted quiere, soportados por la parte del no circulante y de la deuda de largo plazo. Entonces, bueno, DuPont dice, no, bueno, el capital invertido es ventas entre el capital invertido. Me da la rotación de ese capital invertido. Entonces veamos cómo quedaría mi rentabilidad ROI bajo este esquema. Entonces me voy a ir a un ejemplito. Vamos a ver aquí. Aquí. Hoy nos vamos a ir al ROI. Entonces el ROI, lo tenemos acá. ¿Qué pasó? Ahí está. Aquí tenemos el grafiquito que acabamos de ver, ¿sí? El ROI es igual a la rotación del capital invertido por el margen de utilidad. Entonces, el margen de utilidad, este viene el resultado de dividir las utilidades netas entre las ventas netas, es decir, el margen que me deja cada unidad vendida. Entonces, ¿a qué voy a llegar? A un ROI. El ROI es igual al margen de utilidad neta, este que está aquí en la parte. Permítanme, no sé por qué se me quedó aquí esto. ¿Qué estará pasando? Voy a cerrar mi WhatsApp. Está. Entonces el ROI es igual al margen de utilidad, este que tenemos aquí, por la rotación del capital invertido. Entonces veamos primero el margen de utilidad. ¿Cuál sería mi margen de utilidad neta? El margen de utilidad neta es igual a la utilidad neta sobre las ventas netas, sobre la misma empresa del mismo año. Entonces, ¿cuál era mi utilidad neta? 107.761, ¿se recuerda? Vamos al estado de resultados. En el año 2018, la utilidad es de 107.761. Son estos 107.761. ¿Cuáles son las ventas netas de ese mismo año? 626.900. Veámoslo en el estado de resultados. Estado de resultados, comparativo. Ventas netas, 626.900. Entonces, 626.900. Entonces, ¿cuál es el margen que deja de utilidad neta cada unidad vendida? Cada dólar vendido son 17 centavos y un poquito más. Ese es el margen de utilidad neta sobre las ventas. Entonces ya tengo una parte de esta ecuacioncita. Tengo el numerador. Me falta la rotación del capital invertido. La rotación del capital invertido es el otro lado del gráfico, la parte superior. Y ese es igual a las ventas por el capital invertido. Pero aquí voy a comenzar de abajo para arriba. Voy a comenzar calculando primero el capital de trabajo, porque lo voy a utilizar para los otros cálculos. Entonces, primero veamos el capital de trabajo. Capital de trabajo, todos sabemos que es igual al activo corriente menos el pasivo corriente de esta misma empresa. Entonces, vamos al estado de situación financiera a ver esos datos.
Entonces, aquí tengo el estado de situación financiera. El 2018, el activo corriente son 231.334. Vamos a ver, 231.334. Y el pasivo corriente son 88.673. Veamos si es cierto. Pasivo corriente, aquí está el pasivo corriente, 88.673. Entonces estamos bien con los datos. La diferencia es el capital de trabajo. 231.334 menos 88.673, tengo un capital de trabajo de 142.661. Luego el gráfico me dice, bueno, una vez usted tiene el capital de trabajo, más los activos no corrientes, usted va a obtener el capital invertido. Entonces, ¿qué debo calcular ahora? El dato de el activo no corriente, que ya lo tengo porque lo tengo en el estado de situación financiera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Necesito calcular el capital invertido, entonces, que es igual al activo no corriente más el capital de trabajo. ¿Cuál es el capital de trabajo? Son estos 142.000, perdón, 661, estos. Y luego el activo no corriente, vamos a ir al estado de situación financiera. Estado de situación financiera, el activo no corriente para el año 2018 es 203.100. Entonces, 203.100 que tengo aquí. Activo no corriente más capital de trabajo igual capital invertido 345.761. Entonces, la rotación del capital invertido es igual a las ventas netas sobre el capital invertido. Y el capital invertido lo acabamos de calcular aquí. Y las ventas netas ya conozco que son 626.900. ¿Por qué? Porque lo tengo en el estado de resultados. 626.900 de ventas netas. Entonces, 626.900 entre el capital invertido de 345.761 me genera una rotación del capital invertido de 1,8131 y más veces. Entonces, la rotación de este capital multiplicado por el margen que me dejan las ventas, entonces obtengo el ROI de manera directa. Entonces, vamos a calcularlo aquí abajo de esto, para que vean. Entonces, vamos a calcular el ROI es igual al margen que dejan las ventas, es decir, a este valor, por la rotación del capital invertido, que es de 1,83. Eso me da 31, si eso lo pongo en por ciento, eso que tengo aquí, voy a poner en negrita y lo pongo en por ciento, me da 31,17%, que es el ROI que había calculado aquí al principio. ¿Ok? Entonces ahí pueden ver ustedes que tenemos la rentabilidad del capital invertido. Aquí hay alguien más queriendo entrar, no sé, quizás se confundieron. Bueno. Entonces, así concluye el cálculo del ROI, que es otra variable, otra métrica importantísima. Luego tenemos unas relaciones que hay entre el ROA y el ROE, de alguna manera ya las vimos, ¿verdad? La primera es que relacionando el apalancamiento al ROA puedo obtener el ROE, eso ya lo vimos. Como esta parte del apalancamiento también está afectado, impactado, ¿sí?, por los intereses, hay que entonces también poner atención en la tasa de intereses. Obviamente hay circunstancias en las cuales ya no puede hacer nada el financiero o el gerente, pero la tasa de interés impacta el apalancamiento, impacta el ROE, por tanto hay que poner atención. Eso estadísticamente tiene también un resultado que debemos tener claro, ya sea si actuamos como financieros o actuamos como auditores o como contadores o como gerentes generales, no importa. Es la relación que hay entre el ROA y el ROE, ¿sí? El ROE siempre va a estar afectada por los cambios que suceden en la deuda, en el apalancamiento.
y existe una relación importante. Si tenemos un ROA que es mayor a la tasa de interés, el incremento en el ratio de deuda-patrimonio va a incrementar el ROE. Pero si el ROA es menor que la tasa de interés, va a pasar lo contrario, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, porque conociendo esta información, nosotros rápidamente podemos ver qué es lo que va a pasar en el futuro, en una proyección. Por ejemplo, si estamos analizando el comportamiento a futuro de un negocio, sabemos qué va a pasar inevitablemente. Si el ROE es mayor que la tasa de interés, va a incrementar el ROE con seguridad. Estadísticamente hablando pasa así. Y si el ROE es menor que esa tasa, va a suceder lo contrario. La parte de la rentabilidad del ROE va a caer. Y eso es así por la parte estadística de las variables. Cuando usted analiza el comportamiento estadístico de las variables, encontramos que la variable I, la tasa de interés, pues es una variable relativamente cierta. Todos conocemos la tasa de interés, está publicada. Antes de ir a tomar un crédito o a aventurarnos en un proyecto, ya conocemos las tasas de interés, es un dato dado, cierto. Y bueno, el que se embarca en un negocio por conociendo esa tasa de interés. En cambio, la utilidad neta no es un dato incierto, es una variable incierta. Y por tanto, estadísticamente, la primera tiene una menor varianza. La varianza es un componente estadístico que se calcula cuando analiza variables para determinar comportamientos y otras cositas. Y entonces encontramos cuando hacemos ese análisis de que la tasa de interés pues, tiene una varianza menor, porque es un dato cierto, conocido. En cambio, la utilidad neta no tiene una varianza mayor porque es un dato incierto. Todo esto asociado nos lleva a un concepto fundamental en las finanzas y importante para el negocio en marcha, que es el que está ahí abajo. El uso de apalancamiento financiero amplifica el riesgo del negocio. Siempre que haya apalancamiento, amplifica el riesgo del negocio. ¿Por qué? Porque va a tener una mayor rentabilidad en el ROE, por medio del ROE. Recuerden que negocio, a mayor utilidad, mayor riesgo. ¿Sí? Mayor riesgo. Y la amplificación de la deuda genera una mayor rentabilidad en el ROE, amplifica el riesgo. Hay mayor riesgo para cualquiera que esté ingresando a ese negocio. Entonces, eso asociado a todos los conceptos que hemos platicado, nos sirven para evaluar un negocio en marcha. Claro que eso no basta con eso, hay que tomar en cuenta otros aspectos, no solo estos. Lo importante es que estas métricas que hemos visto y DuPont nos ayudan a entender mejor lo que nos dice la gerencia en términos del análisis de negocio en marcha que ha hecho la gerencia, porque podemos refutar, podemos platicar sobre esos números para ver el grado de robustez que tienen el análisis para concluir sobre el negocio en marcha. Entonces, para analizar un negocio podemos usar, para analizar el negocio en marcha podemos utilizar el ROE, ¿sí? Obviamente, si tenemos el análisis de periodos consecutivos, eso nos va a llevar a tener unas conclusiones más apropiadas y a tomar mejores decisiones, es decir, no nos debemos quedar con el ROE de un año, sino que tener ROE de años anteriores y un ROE proyectado, igual pasa con la ROA y demás, ¿cierto? Entonces, además, no solo quedarnos con el cálculo sencillo del ROE, sino que descomponerlo en los tres factores que impactan el ROE, que son el margen o el beneficio que deja cada dólar vendido, la rotación de activos o el apalancamiento financiero. De esa manera vamos a tener una mayor robustez. Les había seleccionado aquí un par de casos para que viéramos esto con números reales. Cuando lo hacemos comparativo, no sé si por el tiempo, yo me advertí que nos íbamos a pasar, pero no sé qué tanto nos hemos pasado, creo que bastante. Entonces, bueno, pero aquí tengo un ejemplito. Caso de estudio 1, son datos reales. Aquí tenemos 4 años. En el margen izquierdo pueden ver los años. El año N-2, N-1, el año N, que sería este año de la pandemia. El año +1 es el año siguiente proyectado.
Obviamente el año N-1 sería el 2019 y el N-2 el 2018. Entonces aquí tenemos el ROE para cada uno de los años. Tenemos la rotación, el margen que dejan las ventas, ¿sí? La rentabilidad de las ventas. Tenemos aquí la rotación de los activos, que es el otro factor que compone el ROE. Y tenemos el apalancamiento financiero. Es la misma empresa, en este caso de estudio es una empresa, sus 4 años. Este año, con datos estimados de cierre del año, los 2 años anteriores reales, el año N+1 proyectado. Entonces vean los puntos. Aquí tenemos el ROE de cada año y pueden ver cómo las variables que integran el ROE tienen diversos monto, pues diversos cambios, ¿sí? Y cuando lo vemos comparativamente podemos entender mejor cuál de esos factores está contribuyendo más al ROE de esa empresa. Y si las proyecciones que nos están presentando son representativas de lo que pasa, o de lo que pasó, perdón, en el pasado y de lo que se espera según el plan estratégico a futuro. Es decir, muchas veces encontramos que los financieros se ponen por un lado a calcular las cosas, los de gerencias de venta y gerentes generales van por otro lado, no se encargan de compaginar las estrategias con la parte numérica financiera y entonces tenemos que cuando hacemos este análisis agarramos muchas cosas importantes de distorsiones en la información que nos han presentado. Pero de esta manera podemos ver, incluso calcular algunos números que nos pueden servir para ver cuán cierto es ese análisis, cuán factible o cuán robusto es el análisis. Perdón. Entonces, el caso 1 tiene estos ROE por año. El caso de estudio 2 son los mismos años, 18, 19, 20 y 21 proyectados. El 20 tiene la parte final proyectada. Entonces ven ustedes cómo los ROE de alguna manera algo se parecen, pero son dos empresas totalmente diferentes. Note cómo el primer caso de estudio tiene un ROE positivo. ¿Qué quiere decir? Que no ha perdido, no va a perder en el 2020, no va a perder. De hecho, no ha perdido al momento, ni va a perder de acuerdo a las proyecciones. Vemos un ROE positivo y un proyectado menor porque resulta que la pandemia de alguna manera lo benefició. Vemos aquí como el margen que deja cada venta no es muy alto, que la rotación de los activos es relativamente bajo y que el apalancamiento, digamos que también es relativamente bajo para el tipo de negocio. En el cambio, en el caso de estudio 2, vemos que el ROE del año N, es decir, este año 2020, tiene un ROE negativo, es decir, va a cerrar con pérdida. De hecho, cada vez lleva una pérdida en torno al 12% de las ventas. Los activos, ¿sí? No han rotado más que, se espera que roten apenas un 0,16%, ni una vez siquiera. Y el apalancamiento es muy fuerte, es decir, una deuda bien alta, producto de la misma pandemia y de la estructura de capital de este tipo de negocio. El año proyectado tampoco va a ser tan bueno por el tipo de industria. Y el ROE va a ser también un ROE negativo, producto que se espera una pérdida, no una utilidad negativa. Entonces, pueden ver además que en este caso de estudio 2, por ejemplo, en el año 19, el año pasado, el ROE fue de 15,16%, el año 19. Y el caso de estudio 2 tiene un ROE de 15,34%. Se parecen, digamos, alguien podría decir, se parecen, tienen el mismo ROE. ¿Cuándo es que encontramos la diferencia? Cuando analizamos las variables que integran el ROE. Noten cómo vemos que en el caso de estudio 1 tenemos un margen de utilidad por venta de 2.90 y en el caso de estudio 2 el margen es de 2.60, es más bajo. En el caso de la rotación de activos
En el caso 1 es 1,71 la rotación y en el caso 2 es menor la rotación. En otras palabras, los primeros dos componentes son mayores en el caso 1 que en el caso 2. Pero con el apalancamiento financiero sucede lo contrario. Miren cómo en la empresa del caso 2 el apalancamiento es mayor, es decir, tiene mayor deuda que en el caso 1. Porque el caso de estudio 1 es un hospital y el caso de estudio 2 es una línea aérea de bajo costo, una pequeña línea aérea de bajo costo. Entonces, bueno, pasa eso. Si quiere participar ahí en la dinámica y optar al premio de un carro del año, puede hacerlo por esa vía. Entonces, ya para ir concluyendo, ahora sí, cuando aparenta que los ROE son iguales, no se quede con el valor del ROE, vaya a ver la descomposición del ROE, lo acabamos de ver con la comparación de los dos casos de estudio, como dos variables en un caso eran mayores que en el otro caso, pero al revés con el apalancamiento. Es decir, que el apalancamiento era lo que estaba impulsando el ROE en el caso de la línea aérea, la deuda estaba beneficiando el rendimiento del patrimonio, fíjense cómo son las cosas. El mayor apalancamiento estaba beneficiando el ROE y en el caso de la compañía 1, del estudio 1, eran la rotación en los activos y la rentabilidad en las ventas, lo que estaba favoreciendo el ROE. Entonces no debemos quedarnos obviamente con estas variables, lo que les decía, no solamente debemos tener DuPont y estas métricas, sino que hay que evaluar los flujos de efectivo proyectados, ya sea como flujo de caja o como estado de flujos proyectados. También tener a la mano el plan de contingencia del COVID que ha diseñado la empresa, pedir un plan estratégico readecuado a la nueva normalidad para que veamos si todas estas métricas financieras están correlacionadas con los metas, objetivos y estrategias que están en esa nueva normalidad. Y finalmente recordar que las empresas quiebran por falta de liquidez, no por la rentabilidad. Incluso aunque tengamos en la ley, en el caso salvadoreño, que si pierde las 3/4 partes del capital está en condición de sociedad irregular, en mi vida profesional no he visto nunca que cierren una empresa por esa disposición. Y no sé, los colegas que tienen más experiencia que la mía me pueden afirmar o refutar eso. Las empresas sí quiebran por falta de liquidez. Entonces, en época de pandemia tenemos que ponerle gran atención a la liquidez, privilegiar la liquidez sobre la rentabilidad. Es decir, las empresas hoy deben estar más atentas de la liquidez, a gestionar la liquidez, que la rentabilidad. Charán, con eso concluyo. Pero no haberlos aburrido. Excelente, Mario. Muy bueno, Mario. Felicitaciones. Acá también en Argentina existen normas similares que cuando las pérdidas alcanzan el 50% del capital, la sociedad debe disolverse, pero no se cumple normalmente, igual que en El Salvador. Muchas veces el gobierno, como ahora, dispuso que no se tenga en cuenta por un año esa norma, hasta el 31 de diciembre de este año. Sí he visto que hubo problemas con esa reglamentación en caso de conflicto societario. El grupo accionista disidente o contrario a la dirección del ente usa ese tipo de argumentaciones para solucionar sus intereses. Okay. Interesante, el 50% dices, aquí son las 3/4 partes. Pero tú en tu experiencia profesional has visto que una empresa argentina sea cerrada por esa disposición exclusivamente. No, Mario, he visto conflictos societarios por esa cuestión. Okay. Sí. Muy bien. Excelente. Grupos minoritarios, sí. No extremadamente minoritarios, una relación de
de una participación del 45% contra un 55%, el grupo que tenía el 45% usaba ese argumento para presionar al grupo que tenía el control de una entidad. Exacto. Pero no. El interés no controlador. Correcto. Excelente. Ok, amigos, ¿alguien más tiene algún comentario o alguna duda? Yo sé que los términos son básicos, pero... Solo un caso histórico, Mario, conocí yo, Sí. que el gobierno le liquidó a la empresa. Solo es un caso. Okay. Pero no es porque no han habido cientos o miles de casos. No, si quedan en stand-by las empresas, pues las dejan ahí abandonadas, ¿verdad? Sí. Arriba del 75%, pero solo un caso en historia de trabajo que tengo, he visto ese caso, sí. Hasta voy a buscar la fotocopia para enviarte. Y muchas han salido, pues, salen. De hecho, muchas empresas llegaron a esa condición y salen. Y hay inyección de capital, va, si tienen interés. Sí. ¿Verdad? Sí. Así es la cosa. Muchísimas gracias, Mario. Ha estado interesante. Muy interesante. Saludos. Entonces, recordarles que el otro sábado tenemos esa interesante charla profesional también. Un tema profesional, pues, relativo a nuestra profesión. Y estará a cargo de este colega. Una firma Mario, internacional. una consulta. Sí. Yo estaba pensando acerca del DuPont. DuPont entonces es igual que ROI, ¿verdad? Es lo mismo. Digamos que ROI el ROI, el rendimiento sobre la inversión, es una metodología que fue diseñada cuando surgió el modelo DuPont, es decir, que es un componente del análisis o modelo DuPont. El ROE y el ROI forman parte del modelo DuPont. En ese sentido, para determinar el índice, estaba viendo cuál podría ser un índice promedio que podría ser razonable para saber si una empresa está bien o está mal al poder determinar este índice. Sí, bueno, mínimamente y cualitativamente, lo primero hay que comparar es si esa es la rentabilidad esperada de los dueños. Si la rentabilidad fue superior a la expectativa de los dueños, pues obviamente que está bien la cosa porque superaste las expectativas de los dueños. Pero si es una empresa que no sabe ni para dónde va ni de dónde viene y nadie te dice nada, pues por lo menos deberías tener un ROI que sea superior a la tasa de inflación, a la tasa o similar al del costo de oportunidad, pues. O sumada a las dos, sería mucho mejor. Es decir, mire, este ROI es superior a mi tasa del costo de oportunidad más la inflación. Ejemplo, tengo una tasa de ROI del 20% y la tasa de inflación es del 40%, pues estoy mal, porque no hay un crecimiento real. La inflación se lo come. Pero resulta que tengo un ROI del 20%, la tasa de inflación es del 3% y mi costo de oportunidad es del 10%. Y tengo un ROI de 20, pues estoy sobre las dos anteriores. Entonces estoy bien. ¿Por qué? Pues es la más importante, la del costo de oportunidad. Ah, muy bien. Excelente, gracias. Déjenme decirles que invité hoy a varios financieros para que fueran testigos y que todo lo que estoy diciendo es la verdad. No estoy tirándole bluff ni cosas de esas. Ahí hay varios financieros que son financieros de ejercicio y con maestría en finanzas, no solo financieros porque son gerentes financieros. Entonces, hasta el momento nadie me ha regañado, ni ha dicho nada en contra. Sí, efectivamente, fíjate, Mario, que yo tengo mi maestría en finanzas, pero y todo lo que has dicho sobre los índices, pues todo está de acuerdo a la teoría. Pero sí, esta parte de un parámetro de índices de referencia es lo que me ha incomodado siempre, porque podemos sacar índices, pero ¿cómo saber si están bien o mal de acuerdo a una referencia global o de conocimiento mundial que podamos
confirmar si el índice de una empresa pues está dentro del rango razonable de la industria, ¿verdad? Porque no hay mucha información, creo, de lo que he investigado al respecto. Exacto. Y es un problema latino, cultural, ¿no? No es como los americanos que tienen esa cultura de llevar estadísticas de todo y tienen tasas de rentabilidad por industria, etcétera. Tienen ROE por industria, ROA por industria, etcétera. Entonces ellos se pueden comparar con sus competidores. En el caso latinos, típicamente lo que tienes que hacer es medirte contra la rentabilidad del costo de oportunidad, que es, a fin de cuentas, la tasa más relevante, pues, porque lo que dejo de ganar por hacer esto, esa es la más representativa, pues, porque tenés esas dos opciones, o haces aquello o esto. No puedes hacer tres de un solo. Entonces es el mejor parámetro, el costo de oportunidad. Lo que pasa es que si nos ponemos estrictamente contables, el concepto de costo de oportunidad a los contadores no les hace mucho clic, pero en finanzas y en economía sí sabemos que es una variable súper importante para tomar decisiones, y en este caso decisiones de cuál es un buen indicador de rentabilidad, en el caso de ROI. Otra cosa que hay que tener presente es el efecto de los precios. Muchas empresas tienen unos ROI muy buenos, pero producto de la inflación y producto del aumento de precios, pues, no por un crecimiento real de unidades. Entonces hay que tener cuidado también entre el crecimiento real, que son el crecimiento en unidades, y el crecimiento vía inflación, que puede ser peligroso si no se maneja apropiadamente. Afortunadamente en estos países nuestros, son con pocas excepciones, Venezuela, por la inflación, y en el pasado, pues ya sabemos, países como Bolivia, Nicaragua tuvieron ese problema. No sé, bueno, Argentina también tiene problemas de inflación ahora, pero las demás son relativamente estables en términos económicos. La inflación se mantiene relativamente baja, de un dígito. Eso es controlable totalmente. Tuvimos buena audiencia ahí, veo varios. Bueno, invité también a algunos estudiantes de maestría también, tanto de maestría de la UCA como maestría de la Católica de El Salvador. Aprovecho para ver algunas caras ahí y para felicitarlas porque ya su trabajo de graduación está aprobado. Trabajo de maestría. Muy bien. Me quedo conectado un poquito mi video y mi audio.